Hola, ya están todos, ya llegaron del recreíto. Hola, profe, sí. Bueno, muchas gracias. William es nuestro invitado. A ver, William. Hola, William, ya vamos a empezar. Sí, sorry, profe, es que estaba en una reunión. Ya voy, Ay, ya me acomodó. disculpe, me hubiera dicho. ¿Y sí puede, William? Sí, ya. De hecho, es que ya había dicho que me iba a ir temprano, todo. Nada más es que estaba terminando de hablar unas cosillas, pero ya terminé. Bueno, voy a presentarlo. Ok. Bueno, muchachos, hoy vamos a tener la participación del ingeniero William Watson. Él es biotecnólogo, ustedes algunos lo conocen, trabaja en el CIP en investigación y él nos va a hablar un poco de su experiencia en inducción de mutaciones en el trabajo de investigación de maestría de él. Entonces, quiero darle las gracias de que va a compartir esta experiencia este, que tuvo un buen inicio y también muy buenos resultados. Entonces, para que lo escuchemos y de antemano, William, muchas gracias por su participación, por compartir con nosotros este tema. Adelante, William. Bueno, gracias, profe. ¿Sí ven bien la pantalla? Bueno, la presentación. Yo sí, Okay. Bueno, vamos a asumir que sí. pues la están viendo. Sí se ve. Sí, ya se Ok. ve. Ahí estaba viendo que ya ustedes en la presentación anterior como que les explicaron un poquito de algunas cosas de mutaciones. Entonces voy a ir un poco más rápido en la parte de la introducción para no aburrirlos con la misma información. Bueno, como ya les dijo la profe, yo les voy a hablar un poco de mutaciones, cultivo de tejidos y también voy a hablar un poco de mi tesis de maestría, que fue inducción de mutaciones. Entonces, muy rápidamente, como para recordar, las mutaciones, que son cambios ya sea puntuales o de varios pares de bases en la secuencia de ADN, que pueden ser sustituciones, adiciones o deleciones. Y muy importante, estas mutaciones pueden ser dominantes, que se van a expresar tanto en estado de heterocigosis como de homocigosis, o recesivas, que solo se expresan en estado de homocigosis. Eso es muy importante porque a la hora de trabajar con mutaciones, se van a generar tanto mutaciones dominantes como recesivas. Y observar el efecto de estas mutaciones va a depender mucho de esto. Entonces, en el caso de mutaciones dominantes se van a ver desde la primera generación. En caso de mutaciones recesivas pueden tardarse unas cuantas generaciones en observarse estos efectos. Más adelante vamos a hablar un poco de esto. También recordar que las mutaciones pueden ser heredables y no heredables. Heredables cuando van a afectar las células germinales, o sea, las células sexuales, que en el caso de las plantas sería el polen y los óvulos. Y no heredables cuando solo van a afectar células somáticas. Y esto quiere decir que mediante técnicas normales no se van a poder heredar a la siguiente generación. Y técnicas normales me refiero a semillas. Acá ya podría entrar métodos de clonación, etc. También recordar que las mutaciones son... William, Sí. perdón, de que estas que no son heredables se van a reproducir de manera sexual con el... Ajá, sí, exactamente, que Ajá. aquí ya se utilizaría mucho con lo que es este cultivo de tejidos. A nivel comercial se espera o se busca buscar mutaciones heredables, más que todo, porque es más fácil reproducirlas. Pero igual las cuando no son heredables se pueden, como dijo la profe, multiplicar o reproducir de forma sexual.
Bueno, como les decía, las mutaciones son el origen de toda la variabilidad genética en la naturaleza y también en cultivos comerciales. Por ejemplo, en el caso del maíz, en algún momento de su historia surgió una mutación y los seres humanos empezaron a seleccionar ciertas mutaciones, generando distintas variedades, igual con las papas. Y todo esto es la base del mejoramiento genético, esta variación. Entonces, como les mencioné, bueno, ese es el caso del maíz. Está el teosinte, que es el ancestro en consenso del maíz. Hubo un mutante. Ese mutante era un teosinte un poquito más grande, con los granos más grandes. Y a partir de aquí, los seres humanos empezaron a seleccionar ciertas características, generando de todas las variedades de maíz que hay actualmente. ¿Qué sucede con esto? Esas son las mutaciones espontáneas, las mutaciones que suceden en en la naturaleza al azar. Para que estas mutaciones aparezcan puede tardar bastante tiempo, 100, 200, 300 años, en que aparezcan esas variedades. Entonces, en el caso de mejoramiento genético comercial, y esperar 100, 200 años no es como una opción, más en cuestiones de alimentos. Entonces se inventaron una serie de metodologías para inducir estas mutaciones, que están las mutaciones dirigidas, que creo que en la anterior hablaron a detalle, que son todas las tecnologías de edición genética, y las mutaciones aleatorias, que estas son mutaciones que van a afectar todo el genoma, aleatoriamente, como lo dice el nombre, afectando características poligénicas, o sea, características que están afectadas por muchos genes, como en el caso de la tolerancia a sequía, salinidad, etc. Bueno, aquí no voy a hablar mucho, ya creo que en la presentación anterior les hablaron bastante, pero bueno, las mutaciones dirigidas tenemos las CRISPR, los dedos de zinc, los TALEN. Cada una de estas va a generar mutaciones o cambios en el genoma muy puntuales, siendo la más específica hasta el momento, que es la tecnología de CRISPR. De acá, bueno, no voy a mencionar mucho más. Igual si tienen alguna duda también me pueden decir. Continuar con las mutaciones no dirigidas, que esas son mutaciones que son generadas por agentes físicos o químicos, algunos radiaciones ionizantes, no ionizantes, rayos gamma, rayos X, ultravioleta, etcétera. Químicos, algunos compuestos que se intercalan en el ADN, otros compuestos que van a interactuar directamente con la base nitrogenada, cambiando su morfología. Y estos cambios van a generar daños en el ADN. ¿Qué pasa con este daño? La célula puede no repararla, o sea, el daño es tan grande que la célula no lo puede reparar, lo que lleva a su muerte, o lo repara. Pero esa reparación puede ser eficiente, o sea, no hay ningún cambio, la célula sigue como si nada. O una reparación deficiente, que puede ser generar una mutación deleteria, o sea, una mutación que va a cambiar algo importante en la célula, por ejemplo, una enzima importante en la síntesis de metionina, por decirlo algo. Se elimina esta enzima o se rompe la función de esta enzima, la célula muere. Efectos citogenéticos, que estos son efectos ya más a gran escala, a nivel de cromosomas, de lesiones, inserciones, duplicación cromosómica y demás, que esos efectos no son muy deseados a la hora de trabajar con mejoramiento genético, porque son cambios muy extremos y hacen que la planta pierda características importantes o que se generen características no deseadas de forma más frecuente. Por otro lado, van a haber mutaciones que son lo suficientemente importantes para que se dé un cambio en la planta, ya sea un cambio en producción, en tamaño, en tolerancia a alguna enfermedad o alguna condición adversa, pero está lo suficientemente sin cambios, por decirlo así, que la planta mantiene sus características normales, digamos, lleva una vida, un ciclo fenológico, cumple su ciclo fenológico de manera natural o normal. En el caso de las mutaciones, se dice que solamente 1 en 1 millón de plantas
va a tener la mutación que yo deseo, o sea, el conjunto de mutaciones deseadas. Lo que hace que se tenga que evaluar una cantidad bastante grande de individuos para poder obtener mutantes de interés. Más adelante lo vamos a ver con el ejemplo que les voy a dar de mi tesis. Una vez que se seleccionan de esos mutantes, de los, no sé, 80.000 mutantes seleccionados, se obtienen 5, 6, 7 mutantes. Esos 7 mutantes se tienen que volver a caracterizar o evaluar, ya que pueden tener la tolerancia o la característica deseada, pero también hay que considerar otras características, otras características agronómicas en el caso de cultivos de interés agrícola, como el tamaño, producción, etc. Y aquí es donde entra la importancia del cultivo de tejidos. Como ya ustedes saben, el cultivo de tejidos permite tener muchas plantas en un pequeño espacio. Haciendo una extrapolación, digamos, yo puedo tener la misma cantidad de plantas que sembraría en 1 hectárea en un solo estante. Entonces me reduce espacio, primero. Segundo, me permite controlar muy bien todas las características, todas las condiciones de este cultivo. Temperatura, humedad, intensidad lumínica, periodo lumínico. También yo puedo en el medio de cultivo controlar todas las condiciones. Llámese los nutrientes, minerales, poner algún agente que me simule la salinidad o sequía y demás. También se le pueden agregar agroquímicos si se quiere hacer una selección, alguna resistencia a algún agroquímico, etc. Segunda ventaja, no sé si ya lo vieron, pero cultivo de tejidos permite hacer mediante un explante, una muestra de una planta madre, obtener callos o órganos completos. Igual de estos callos son tejidos indiferenciados, se pueden obtener suspensiones celulares, o sea, células individuales, y cada una de estas células se puede irradiar generando un mutante distinto, lo que igual permite disminuir aún más el espacio requerido. Por otro lado, las células, cada una de esas células se pueden, si son células embriogénicas, se pueden generar en embrioides o embriones somáticos, y esos embriones somáticos producir plantas completas. Algo que no les mencioné, cuando se trabaja con mutaciones, se puede generar un efecto que se llama, bueno, se pueden generar individuos quiméricos. Eso quiere decir individuos que en todo su organismo va a tener células con distinto material genético. ¿Y qué pasa si tengo una quimera? Puedo tener, suponiendo el caso que estoy generando mutantes con tolerancia a salinidad, voy a tener mutantes con genoma que me genere una tolerancia, una respuesta idónea al estrés salino en las hojas, pero en las raíces resulta ser susceptible. O al revés, en las raíces, tolerante, pero en las hojas susceptibles. Entonces eso al final no me va a servir. Aparte, la selección de estos individuos va a ser bastante complicada. ¿Qué pasa cuando tengo células individuales o callos embriogénicos? Que cada uno de esos embriones somáticos va a ser desarrollado o se va a desarrollar a partir de una única célula. Entonces, acá me elimino toda la posibilidad de que se me generen quimeras, facilitando el proceso de selección y disminuyendo el tiempo que yo requiero para hacer esto. Entonces, ya acá, eso sería como el ejemplo de la aplicación, digamos, en la vida real. Que eso sería mi tesis, que yo hice una caracterización molecular y bioquímica de mutantes de arroz en condiciones de estrés salino. Eso es nada más como para que sepan un poco el proceso de inducción y selección de mutantes. Se va a tener un tejido del cual se parte que se conoce como mutante 0 o M0, generación 0, que pueden ser semillas, anteras o callos embriogénicos. En el caso de semillas y anteras se pueden generar quimeras, como lo que ya les mencioné. En el caso de callos embriogénicos se elimina esta posibilidad, que fue lo que yo utilicé en mi tesis. Las plantas que se obtengan de este material irradiado se van a conocer como plantas mutante 1 o generación mutante 1.
que van a generar las semillas mutante 2, que generan las plantas 2, semilla 3 y así sucesivamente. Muy importante, normalmente cuando se hace selección de mutantes, esa selección se va a hacer en la generación 2 o 3. ¿Por qué? Porque resulta que las mutaciones se pueden perder, por decirlo así, durante el proceso de, de generación de gametos y recombinación genética y demás. Se pueden corregir estos errores. Entonces, las mutaciones que pasan, que ya están en la M2, ya son mutaciones que se van a heredar casi que sí o sí. Hay gente que espera la mutación M3 como para tener mayor seguridad de que esas mutaciones ya estén fijadas en el individuo. Entonces, la metodología que se siguió en mi tesis fue la siguiente. Fueron 3 fases. Una primera fase que fue donde se seleccionó la dosis de trabajo de radiación gamma para inducir los mutantes y de cloruro de sodio para simular el estrés salino. La dosis, normalmente las dosis que se seleccionan son dosis que estén, o se conoce más o menos como la DL50 o dosis letal media. Esto ya que me permite ver una dosis que sí me cause cambios en el caso de la radiación, cambios importantes, pero todavía me mantiene vivas a las plantas. Digamos, me mantiene una población bastante importante, donde yo puedo hacer la selección. En el caso de salinidad también, no me sirven poner dosis tan altas que se me mueran todas, porque el choque de estrés, digamos, inicial va a ser demasiado alto. Entonces siempre se busca una dosis intermedia. Primero, y segundo, que cada variedad que se utilice o cada cultivo que se vaya a utilizar, especie y demás, va a tener su propia radiosensibilidad y su propia sensibilidad a la salinidad o a cualquier agente de selección que ustedes vayan a utilizar. Entonces siempre hay que hacer es una primera fase para seleccionar esta dosis. Una vez seleccionada esta dosis, se hizo una segunda fase que fue ya la inducción de las mutantes y la selección in vitro de los mutantes M1, eso para reducir aún más los individuos. Y después de eso se obtuvieron los mutantes M3. Y esos mutantes M3 fueron lo que se hizo una caracterización morfológica, molecular y bioquímica para asegurarnos que sí eran mutantes tolerantes a salinidad y que sí correspondía, digamos, con lo observado en la literatura. Para llevar a campo ya, que eso sería una fase 4, que no la hice yo, sería llevarlos ya a campo y probarlos en condiciones ya más reales a lo que se sucedería. Entonces, la variedad que utilicé como base fue la 5272, que es una variedad de arroz que fue utilizada por muchos años aquí en Costa Rica, hasta el 2003. Se dejó de utilizar porque es una variedad que es sensible a un hongo que se llama peliculario. Se cambió por una variedad tolerante, pero aún así actualmente tiene una producción entre 11.69 y un 10% de toda la área total. Tiene una buena productividad, entre 5.5 a 6 toneladas por hectárea. Muy buena calidad culinaria y muy importante, es una variedad liberada. Eso quiere decir que es una variedad que no está protegida por derechos de ningún tipo. Entonces, para yo trabajar con ella no tengo que pedirle permiso a nadie, y si genero, que en este caso los mutantes que genere tolerantes, no tienen o no, si llegan al caso de ser usados de manera comercial, no tiene que pagar regalías a nadie o no tiene que pasar ningún tipo de permiso legal, digamos, para el uso. El proceso para inducir los mutantes fue el siguiente. Semillas de la variedad 5272 se desinfectaron, se pusieron en un medio de proliferación de tejido embriogénico, casi indujo el callo. Este callo se subcultivó para obtener callos embriogénicos, que como observan acá, que tienen las características de un callo embriogénico común. Ese callo embriogénico se subcultivó a un medio de regeneración donde cada uno de estos callos, muy importante, en los callos embriogénicos cada una de las células que hay individuales tiene la capacidad de generar una planta nueva. ¿Cómo se observa acá? Cada uno de estos chuponcitos que se ve acá
son callos, perdón, son embriones somáticos en estado de torpedo. Estos callos, estos embriones somáticos se siguieron regenerando hasta obtener plantas completas. Y esas plantas fueron las que se les probó todo lo que ya les mencioné y se hicieron todas las pruebas. Entonces, muy a grosso modo, ¿cómo se obtuvieron los mutantes? Se obtuvieron los callos embriogénicos, se irradiaron a 40 Gray, que fue la dosis que se seleccionó. Se irradiaron, ve aquí muy importante, 900 callos embriogénicos. Eso para aumentar las posibilidades de obtener plantas mutantes. Esos 900 callos embriogénicos irradiados se colocaron en un medio de regeneración con 150 milimolar de sal, que fue la dosis elegida. Y como observan acá, en el mismo callo vamos a tener células o embriones sensibles y embriones tolerantes. Entonces, de un mismo callo yo puedo obtener puedo probar muchas cosas o muchos individuos a la vez. Esos segmentos, ese segmento pequeñito, bueno, aquí tal vez en la foto no se observa muy bien, pero ya tiene un primordio, por decirlo así. Eso se separó, se colocó igual en un medio de regeneración para regenerar una planta completa y esta planta fue ya considerada como una planta, un mutante promisorio. Aquí se obtuvieron de los 900 callos embriogénicos, solo se lograron regenerar 5 plantas M1. Y esas plantas M1 se llevaron a invernadero ya para producir semilla y obtener la semilla M3. De acá todas las semillas germinaron excepto el mutante 3, que fue estéril, que eso es es una señal entre comillas buena, porque nos indica que sí hubo un proceso de mutación, ya que eso es una de las cosas, una de las características más comunes cuando se hacen mutaciones por rayos gamma, la esterilidad. Las demás plantas produjeron, bueno, todas las semillas germinaron, que eran lo que generaba semillas viables, y esas semillas se sembraron y generaron plantas M3, de las cuales se obtuvieron distintas producciones de semillas. Esas semillas después se sembraron en un sistema de hidroponía, ya en invernadero, esto para evaluar el estrés salino en condiciones ex vitro. Se utilizaron dos controles, un control sin sal, esto para ver que el sistema sí estaba funcionando bien y que las semillas funcionaron. Estos eran semillas de plantas no mutantes. Como se observa, todo 100% sobrevivencia, todo perfecto. Esos eran los igual, plantas no mutantes con salinidad, eso para ver que la salinidad realmente estaba haciendo un efecto negativo en las plantas. A los 15 días, como se observa aquí, está la L50, el 50%, y conforme aumenta el tiempo, porcentaje el porcentaje de sobrevivientes va disminuyendo, porque aumenta la concentración de sal en los tejidos. En el caso de los mutantes, se evaluaron 4.326 mutantes, y al final solo se obtuvieron 7 mutantes sobrevivientes. Bueno, en realidad 5, 2 murieron un poquito antes. Pero vean lo importante que les decía. Se tuvieron que evaluar muchos mutantes, 4.326, para solo obtener 7. Y si nos vamos un poquito más atrás, para obtener esos 4.326 mutantes, se tuvieron que haber evaluado una cantidad exagerada, millones de individuos, que con el cultivo de tejidos se disminuyó bastante. Muy importante, esas semillas, esos 4.300 mutantes, que si bien es cierto, podrían haber tenido tolerancia a salinidad, en condiciones in vitro se pueden enmascarar otras características, otras mutaciones que no son compatibles con la vida ex vitro. Por ejemplo, si las plantas tienen una mutación en algún de las enzimas de la fotosíntesis, como en in vitro las plantas no fotosintetizan, ya que absorben todo el carbono de la fuente de carbono que no le ponga al medio de cultivo, no se van a observar. Y una vez que se pasan a campo, esas mutaciones sí se observan y las plantas mueren. No necesariamente por el efecto de la salinidad. O también si tienen algunos problemas con los estomas, etc. William, esas serían plantas albinas también.
Sí, hay algunas también, sí. De hecho, sí, hubo algunas plantas también albinas o con algún, como, digamos, entre comillas, variegadas, que tenían como parchones blancos. Ujú. Ujú. Bueno, entonces, después de los 90 días, que es más o menos el tiempo de el ciclo fenológico del arroz, que son 3 meses, de 2 meses y medio, 3 meses, de las 7 plantas mutantes, solo 5 sobrevivieron, 2 fueron sensibles. O sea, no lograron, o sea, sobrevivieron toda la etapa vegetativa, pero en la etapa de reproducción, en la etapa reproductiva, donde realmente es más importante que sobrevivan a la sal, no sobrevivieron. Esto porque el arroz tiende a ser muy sensible a estrés cuando está en el proceso de floración y llenado de grano. Un poco de las características morfológicas que se observaron en las plantas mutantes fue, bueno, primero, exceso de cristales de sal en la superficie de las hojas, algo que se espera en plantas tolerantes, que secreten ese exceso de sal. Y también que el daño oxidativo o el daño observado se observó principalmente en hojas bajas o en las hojas más viejas, permitiendo que las hojas más jóvenes, principalmente la hoja bandera, que para los que no saben, la hoja bandera es la hoja que está acompañando, digamos, a la espiga, mantuviera sus funciones metabólicas, entre comillas, normales, ya que estas hojas son las que le dan la energía metabólica necesaria para que se dé el proceso de floración y llenado de grano, que también es una característica observada en plantas tolerantes a salinidad. Otra cosa que se vio bastante interesante fue la apariencia de las raíces. Como se observa en los mutantes tolerantes, se obtuvo una mayor cantidad de raíces y una mayor longitud respecto a los controles absolutos, los controles sal y los mutantes sensibles. Algo igual también muy común en las plantas tolerantes. Ya en la parte de caracterización molecular, esta caracterización se hizo con análisis de AFLP en SAP y tiempo real. Los AFLPs, esto fue para medir la variabilidad genética, ver si los mutantes realmente eran mutantes y ver cómo más o menos se estaban agrupando y darnos una idea parcial de cuántas familias de mutantes teníamos en los individuos analizados. El ENSAP, este es un análisis para ver patrones de metilación, ver cómo cambiaba el porcentaje de metilación o la respuesta epigenética de las plantas al estrés, ver si mis mutantes tolerantes tenían una respuesta epigenética distinta a los mutantes sensibles o los controles. Y el tiempo real para ver los cambios de expresión en unos genes relacionados a la tolerancia o a la respuesta realmente a ser salino, ver si se comportaban como lo que se reporta en la literatura para plantas tolerantes. Los resultados de acá no se los voy a mostrar porque para mostrárselos tendré que explicarles un montón de cosas en lo que respecta a la metodología, que por cuestiones de tiempo y no nos va a dar tiempo, me llevaría como casi una hora hablando de eso. Pero nada más quiero que sepan que, bueno, en los dos casos se obtuvieron resultados para las plantas para las plantas tolerantes, perdón, resultados que concordaban con lo esperado. En el caso de AFLPs, nada más mostrarles acá, con los datos se hizo un análisis de AMOA, un análisis de variancia molecular, y con esos datos se hizo un árbol de vecino más cercano. Los controles, que son las plantas no mutantes, agrupados juntitos, esto es esperable, al ser una variedad comercial, básicamente hay muy poca variabilidad genética entre individuos, y se hicieron dos grupos separados, los mutantes tolerantes, que son estos verdes, y los sensibles. Entonces, primera cosa, los mutantes eran mutantes, y los mutantes sensibles tienen mutaciones distintas a los mutantes tolerantes. Aparte, los mutantes tolerantes, inclusive entre ellos, tienen hay mutaciones diferentes, lo que da una buena señal que en esos mutantes, en estos 5 mutantes tolerantes, puede obtener características de interés.
Después les hizo la caracterización bioquímica, eso para confirmar o extrapolar los resultados observados de los análisis morfológicos y de los análisis moleculares, ver si todo concordaba bien. En el caso de la concentración de clorofila A y B, como se observa en este recuadro verde, los mutantes tolerantes tuvieron concentraciones de clorofila mayor a los controles, ya sea el control con sal, perdón, el control sin sal, control con sal y los mutantes sensibles. ¿Por qué es importante medir clorofila A y B? Resulta que los mutantes, perdón, las plantas cuando están respondiendo a un estrés, la energía metabólica que se está necesitando es muy alta. Y esta energía metabólica tiene que responder a un índice fotosintético, que a su vez responde a una mayor concentración de clorofila B. Entonces, se espera que las plantas, o una planta que está sufriendo un estrés y está llevando bien ese estrés, se esperaría mayores concentraciones de clorofila A y B, o una mayor tasa fotosintética. Después también se hizo una determinación de proteínas totales. Y como se observa, los mutantes tolerantes presentaron proteínas totales mayores a los controles. Esto responde a que, obviamente, para responder a este estrés se tiene que sustituir todas las proteínas que se van degradando por el estrés oxidativo ocasionado por el estrés salino y también todas las enzimas que se necesitan para la síntesis de más clorofila, de translocación de iones, de osmoprotectores, etc. Para ir terminando, ya a modo de conclusión, bueno, la dosis que se eligió permitió generar mutantes, muy importante, y la selección in vitro con 150 milimolar fue posible. Esto muy importante recalcarlo porque resulta que hay gente que tiene, o más bien a la hora de hacer selección de mutantes in vitro, le tiene un poco de recelo tal vez, o no tiene como tanta fascinación, prefiere llevarlo a campo. Porque dicen que in vitro no es como la vida real y bla, bla, bla. Y se obtiene menos, se hace desde la generación 1. Pero no toman en cuenta que se puede hacer mutantes a partir de embriogénesis somática. Eso quiere decir que ya esta esta generación M1 ya va a venir, por decirlo así, las mutaciones estabilizadas. ¿Por qué? Porque como viene de una sola célula, esa célula al replicarse miles, millones de veces, las mutaciones se fijan de manera más rápida que si se hiciera, digamos, a partir de semillas. Y bueno, dice, lograron obtener 5 mutantes tolerantes a la salinidad promisorios. ¿Y por qué pongo promisorios? Porque estos mutantes tienen que llevarse a campo. Que a pesar de que invernadero llevan condiciones un poco más reales, no es lo mismo que van a presentar en el campo, donde le van a llegar insectos a nivel de la parte aérea o nematodos o otras plagas a nivel de raíz, que igual tienen que ser probadas. Y eso sería de mi parte. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Y también para que vean que la investigación en cualquier cosa que se haga se necesita conceptos y técnicas de campos que tal vez uno vea al inicio de la carrera como muy diferentes o muy excluyentes tal vez, pero al final de cuentas sirven y son herramientas de apoyo para todos los campos, o sea que uno necesita herramientas de todos los campos para hacer investigación aplicada. Y no sé si tienen dudas o comentarios. Y si no, eso sería todo. Bueno, William, voy a hablar yo un momentito. A ver, lo felicito por su buena investigación y bien concluida, ¿verdad? Y ahí usted manejó muchas cosas que aprendió en el transcurso de la carrera, muchas técnicas, ¿verdad? Entonces,
muy bueno su trabajo. O sea, llegó a lo que quería. Lo felicito. Y le voy a dar espacio por si hay preguntas, muchachos. A ver, aprovechen. Profe, ¿Sí? a mí me quedó mucha curiosidad respecto a eso de los especímenes albinos, pero no sé si será como muy salido del tema. Ah, bueno, ¿Sobre qué? Es que, digamos, si yo me pongo a compararlo como con un albinismo en animales, la melanina para nosotros no es tan esencial como la clorofila para las plantas. Entonces, no sé si es que el albinismo no es en clorofila o cómo hacen ahí en esos casos, si tienen tasas fotosintéticas menores En o el qué pasa caso ahí. de las... Bueno, no sé si ya has terminado. No, sí, eso era. Ah, ok. Sorry. En el caso de las plantas, sí, el albinismo se refiere a las clorofilas, digamos, a los pigmentos clorofílicos. Entonces, clorofila A y B. Y lo que pasa es que las plantas que son completamente albinas o las blancas, germinan, crecen un poquito, pero por las reservas que tienen de la semilla, en el caso de que vengan de semilla, y después mueren porque no pueden hacer fotosíntesis. Hay unos niveles, digámoslo así, de alpinismo donde las plantas sí producen un poquito de clorofila, que sí las permite crecer un poquito más allá de, después de que se les acabe sus reservas de la semilla, de los cotiledones, pero al final van a también morir porque no van a producir suficiente azúcar o fijar suficiente carbono para vivir. Y también Sí, hay otras plantas que lo que tienen son como parchones. Entonces mancha. sobreviven porque tienen tejidos, perdón, segmentos de la hoja que sí producen fotosíntesis. Y si logran, digamos, como llevar ahí una vida más o menos normal. Y Ok. estas son unas desventajas de la manipulación genética, ¿verdad, William? Ujú. Bueno, depende, Sí. porque a nivel, digamos, para las plantas de uso agrícola, de comida, digámoslo así, sí es una desventaja porque producen muy poco, pero para plantas ornamentales, plantas variegadas, que es lo que se llama, que son plantas como con manchones o All ahí right. medio alpinas, que uno sí les puede estar aplicando ciertas nutrientes ahí, que digamos, no va a ser tan caro como aplicarlo para una hectárea de arroz, más bien ayudan porque le dan una apariencia diferente. Ujú. Sí, eso lo habíamos comentado en clase, de que en ornamentales a veces lo más raro es lo más gustado también. Ujú. Ujú. ¿Más preguntas? Muchas gracias. Con gusto. ¿Más preguntas? Bueno, William, entonces, muchísimas gracias. Y no se salgan, muchachos, vamos a seguir en la clase y le vamos a dar un aplauso al ingeniero William de agradecimiento de esa exposición tan buena y que fue de mucho tiempo, mucha dedicación, ¿verdad, William? Un gran Pues sí. sacrificio, o sea, de uno para terminar una muy perseverante también. Bueno, Sí, entonces, sí. Cuénteles usted un poquito de lo que es ser investigador y también concluir una tesis así de que tiene uno que poner mucha dedicación de uno, mucho tiempo que es fuera de lo hasta de lo, es un del sacrificio, horario. sí. Sí, sí, en resumen, muchas desveladas, un 80% de estrés, Y es veinte que por es muy ciento de cosas tranquilo. bonitas, pero esas cosas bonitas cuando salen, vale la pena al final, Ujú. que todo salga bien. Y, y es vacilón también porque a la hora ya de hacer investigaciones un poco más aplicadas y uno se da cuenta que tal vez cursos o técnicas que uno aprendió en cursos de la carrera
funcionan. Y no solo hablando, digamos, de cultivo de tejidos o que uno vaya a usar exactamente lo que aprendió en biología molecular, pero tal vez algún proceso de pensamiento o de lógica que uno aprendió en esos cursos van a ser muy útiles para otras cosas. Entonces siempre es bueno recordar o tener ahí como en mente todo lo que uno aprende en la carrera, que al final de Toda la cuentas de formación. algo ayuda. Ujú. Y ya. Bueno, ¿algún otro pregunta o? Bueno, cualquier consulta, William siempre está con mucha disponibilidad, ¿verdad? O si en un futuro también los puede como orientar. Fue una gran experiencia él. Es un gran investigador y fue un excelente estudiante también. Bueno, William, entonces muchísimas gracias y eso sería por hoy. Y le agradezco muchísimo su Bueno, hasta tiempo. luego. Bueno, hasta luego. Pasen buen día. Bueno, muchachos, entonces, vamos a ver qué me sale aquí, no me sale el no. Viendo el programa, lo están viendo, que lo estoy pasando. No, No, profe. profe. Ah, bueno, entonces tenemos que en el cronograma ya terminamos con la teoría, y quedó como temas que no, yo di más temas o sea, puse varios temas para exposición. Los que no se expusieron los tomé en la semana pasada. Entonces, hoy terminaríamos la teoría y el examen está para el 7 de, vamos a ver, el 7 de junio a las 7:30. Ok, profe. Estamos. Y Igual es en el igual, Forms. perdón, No, que es igual en el Forms. sí, igual a las 7:30. Y tienen esta semana que viene para estudiar, bueno, para que todos suban los resúmenes, ¿verdad? Y también yo las exposiciones y cualquier consulta con muchísimo gusto. Ahí me comunican por el WhatsApp o por el Tec Digital o por Teams. Y entonces les iba a decir que comenten qué les pareció el curso. No me van a comentar. Estuvo Profe, pues, a muy interesante. mí, sí, Ah, no, a mí dale, me dale. gustó mucho la materia y también, digamos, escuchar a los chiquillos exponer, creo que es algo que le da un poco de dinamismo, conocer casos reales. Sería Sí, genial tal vez tener como más charlas a lo largo del semestre, eso siempre es como muy enriquecedor. sí. También como ver qué experiencia han tenido otros investigadores y otros profesionales también. Sí, bueno, tuvimos tres y el que es el gerente de Corvana, o sea, en los horarios que yo le di, tiene reuniones, tiene giras, entonces tratamos de acomodarnos, pero no fue posible que también fue algo nacional, ¿verdad? Experiencias de cultivo in vitro en Corvana, variaciones somaclonales, pero me dijo que en este momento no, en otros momentos él ha venido, pero yo dije, bueno, déjenos la grabada, ¿verdad? La conferencia, pero después no quedamos así como que me hiciera la grabación. Pero en cualquier momento en Cultivo 2 también podemos contactar diferentes expositores
Y también les iba a decir qué les pareció, bueno, mis clases, de que a veces o sea, no soy como muy rápida en todo lo que es de computación, ¿verdad? Pero ahí voy. Y alguna también retroalimentación para mí, para el curso. ¿Qué les parece? Bueno, ya escuché cosas positivas, pero si quieren más comentarios hasta que no fueran muy positivos para yo mejorar. Nada. No, profe, a mí sí me Bueno, no pareció. sé, Ay, agradecerle, profe, porque bueno, a pesar de que como usted dice, ¿verdad? Em, igual nos pudo subir todo el TEC digital, todo lo que se ocupaba para los exámenes y eso, entonces muchas gracias. Ah, bueno. Con muchísimo gusto. eso Sí, iba a decir, o sea, que aunque fue virtual, porque cuesta más que sea virtual las clases, pero también abre la puerta como que puedan haber más exposiciones de diferentes personas o cosas así, entonces a mí me gustó, a mí sí me gustó bastante. qué bueno. ¿Más comentarios? Bueno, los exámenes los subo esta semana. Es que tuve ahí un problema con la visión, que se me hizo un derrame en un ojo y no podía estar mucho en la computadora, pero en estos días ya se los voy a mandar cada uno por correo. Entonces, igual, muchas gracias por la participación, por la asistencia de ustedes en el horario de este curso y espero que les vaya muy bien y nos seguimos viendo en el laboratorio. El laboratorio esta semana viene la mitad, bueno, la gente que faltó de incorporarse la semana pasada, porque cambio por las placas y eso, ¿verdad? Entonces tenemos igual a las 7:30 el jueves, el grupo 01, y tenemos a la 1 de la tarde y traer una corona de piña, pues que no sea muy grande, porque entre más grande es más difícil la manipulación y la desinfección. Y eso es para esta semana y luego ya nos reuniríamos otra vez para hacer la introducción de café y entonces para esa semana vamos a citar la mitad de 7:30 a 9:30 y la otra mitad, o sea, en cuanto al horario del grupo de la mañana y la otra mitad de 9:30 a 11:30 y también igual para la tarde. Para lo de café, yo voy a tratar de llevar todo el material, cualquier cosa, si ustedes viven en finca, cerca de finca, que pueden traer este material que son mini estacas que sean medianamente lignificadas, también la pueden traer. Y entonces eso sería por hoy y nos vemos de hoy en 15, así con el examen. Pero cualquier consulta con mucho gusto y que, bueno, que cuídense bastante, ¿verdad? Y muchas gracias también por los comentarios que hicieron. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias, profe, hasta luego. Gracias. Bueno, hasta Muchas luego. gracias, profe. Gracias. Con gusto. Gracias, profe. Con mucho gusto.